Bueno, y para analizar, como siempre, la situación en el fútbol español, vamos con nuestro corresponsal en la ciudad de Madrid, Enrique Marqués. Enrique, un gusto saludarte, que puedas estar con nosotros en medio de esta situación gravísima que vive España y que vive el mundo entero. Y lo primero que quiero preguntarte es por tu salud, porque sabemos que has sido contagiado por coronavirus. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, pues yo afortunadamente soy de esos cientos de miles o decenas de miles que lo he pasado, lo estoy pasando, terminando de pasar con síntomas leves, no más allá de un malestar general, de una gripe común, con décimas de fiebre, con malestar, pero ninguna preocupación mayor por el momento. Lo que sí es muy largo, ¿eh? Son casi 3 semanas ya, hay mucha gente en la misma situación en la que estoy yo, no solo en España, sino en toda Europa. Y bueno, no hay que desesperarse, hay que mantener el ánimo y lo que sí se ve desde España con un poco de preocupación es como en países donde se está empezando ahora a tener el tema de manera más seria, no se está quizá valorando la gravedad del asunto y cómo crece sin control y cómo colapsa cualquier sistema sanitario en apenas unas semanas. Sí, ese es un mensaje importante porque quizás en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se toma en algunos lugares con la ligereza, no con la seriedad necesaria, y quizás Italia y España en ese momento lo asumieron de esa manera por desconocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora mismo, bueno, pues se veía, hablando claro, digamos, con palabras de trazo gordo, se veía como algo que sucedía en China. Y de repente, pues a Ujú. la vuelta de 3 semanas, primero Italia y luego España, incluso cuando en España se veía la situación de Italia, tampoco se pensaba que fuera a cruzar tan rápido. Pero en fin, es que hoy en día los países, la globalización, esto ha sido, pues, bueno, pues tremendo, ¿no? Y se ve efectivamente como hay gente que todavía no alcanza a entender la gravedad del asunto. Le costó también a la liga, Enrique, ya hablando de fútbol, parar en medio de todo esto, porque cuando se proyectaban las pérdidas parecía un número exponencialmente interminable, ¿no? Sí, cuando hay tanto dinero en juego, las decisiones a veces son más difíciles de tomar. Hemos visto cómo los últimos en hacerlo fueron los Juegos Olímpicos, precisamente, seguramente porque había una carga económica superior al resto de competiciones detrás. Pero no había otra opción, no había otra opción y se ha tenido que parar y ahora pues se está peleando y discutiendo para ver cuándo se puede volver y en qué condiciones a retomar la competición. Bueno, Enrique, la noticia quizás de la semana ha sido el comunicado de Lionel Messi, secundado por los jugadores de más jerarquía en la plantilla, anunciando que van a reducir el 70% de su sueldo y atacando directamente a la directiva del equipo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha caído esta noticia en Barcelona y, por supuesto, en España entera? Bueno, si la situación sanitaria no fuera la que es y digamos, el colapso social no fuera el que es, te diría que estaría abriendo todos los informativos y de hecho la sección de deportes la está abriendo, porque ha sido, si faltaba algo para terminar de empujar a Bartomeu como una figura prácticamente acabada en la presidencia del Barça, esto ha sido lo que ha sucedido hoy. Los jugadores del Barça han emitido un comunicado durísimo, pero sobre todo la presencia de Messi de nuevo en redes sociales, hablando claramente de que no le extraña que el club les ponga en una situación de exposición ante la afición, deja claro que el divorcio es total, que Messi no tiene ningún reparo ya, Luis Gerardo, en atacar directamente a Bartomeu. Y bueno, pues con la grandeza de la figura de Messi, yo si fuera Bartomeu tendría claro que sus días en el Barça están contados. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación, no? Porque ya es la segunda vez que Messi responde con un comunicado contundente en cuanto al manejo de imagen que ha dado la directiva del Barcelona de sus jugadores, ¿no? Hay especulaciones de todo tipo. Hay quien dice que, bueno, que todo viene por la negativa del presidente del Barça a una nueva renovación de Messi. En fin, son todos rumores. Lo cierto es que Messi jamás se haya mostrado abiertamente en contra de ninguna posición presidencial hasta la crisis con Vidal, que ya comentamos aquí, recordaréis. Esta es la segunda vez, pero sobre todo en el momento en el que llega, deja bien claro que no ha habido no solo aquella reconciliación que se nos vendió, sino que no parece que haya una proximidad ni una posibilidad de que se arregle la situación entre el presidente y el gran icono del barcelonismo. ¿Siente la plantilla del Barcelona que la directiva le ha jugado sucio?
Bueno, desde lo que sienten los jugadores del Barcelona, y eso ha quedado claro en el comunicado, Luis Gerardo, es que desde el primer momento en que la crisis sanitaria explotó prácticamente encima de toda la sociedad española y europea, el primero de los grandes clubes mundiales que habló claramente, sin tapujo, de un expediente de regulación temporal de empleo y del coste económico de esta crisis fue el Barcelona. Bueno, pues los jugadores han contestado de manera contundente diciendo no solo no tenemos problemas, sino que lo hacemos nosotros de motu propio. Ojo, porque todo esto ha caído, se ha conocido hoy en el momento en el que Javier Tebas, el presidente de la patronal de los clubes de la Liga Profesional, estaba reunido con todos analizando la posible flecha para retomar la competición. Y claro, evidentemente, pues el tema ya ha disparado todos estos asuntos y ha centrado la actualidad deportiva. Quizás ha sorprendido que sea el 70% de reducción de salario, ese número que parece muy grande, ¿no? Esto, en principio, ¿te sorprendió ese número? Y después quiero preguntarte qué tanto presiona el resto de los clubes, por ejemplo, al Real Madrid en hacer exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que va a ser un efecto dominó, claro, Luis Gerardo. No hay otra posibilidad. Los clubes viven de unos ingresos que ahora mismo se están viendo mermados. El Real Madrid, pues seguramente se tendrá que ver afectado como el resto de equipos. Hay unos que más y otros que menos, pero lo del 70%, hombre, ha sorprendido en principio hasta que te pones a hacer cuentas. Lo mejor quizá para los espectadores de CNN es poner un ejemplo. Un jugador del Barcelona que cobre 12 millones de dólares al año, ¿vale? Bueno, pues sobre un mes, que es lo que presumiblemente va a afectar, de regulación de empleo, sería $1 millón. Bueno, pues de ese $1 millón ellos renuncian al 70%, es decir, a $700.000. Pasado a limpio, todo esto significa que un jugador que cobre anualmente una ficha de $12 millones cobraría 11.300.000. Bueno, es un detalle, es un gesto. El club, evidentemente, es quien más lo va a sentir porque esas pequeñas porciones sí van a sumar una gran cantidad de millones de dólares, pero a los jugadores individualmente les va a suponer una cantidad muy pequeña. Dada la situación en España, que inclusive te ha afectado a ti directamente, Enrique, ¿cuáles son las posibilidades de que la liga vuelva y que se pueda terminar la temporada? Pues hoy, precisamente, en la reunión que ha mantenido la patronal por teleconferencia, se estaba hablando de esto. En un principio, la Liga Española quería retomar la fecha del 14 de abril como el día en el que volviera a la competición. Va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Se está hablando ya abiertamente de jugar en verano, se está hablando de comenzar la temporada mucho más tarde, incluso a final de septiembre, y se está hablando también abiertamente de jugar en Navidad de este mismo año, del 2020, en esas 2 semanas que tradicionalmente separaba la competición. También se está hablando y se va a hablar con UEFA y FIFA para que esos 3 parones para las selecciones nacionales que hay en septiembre, octubre y noviembre, cada parón de 2 semanas, se queden en un solo parón para que los países tengan un mes más para poder encajar sus fechas y bueno, pues cuadrar la competición. Es verdad que todo va muy rápido aquí, estamos todavía terminando marzo, que todavía queda todo el mes de abril y la mitad de mayo para ese 14 del que hablaba Javier Tebas. Igual a puerta cerrada esa fecha podría ser viable, pero yo me iría más casi a principios del mes de junio para tener una fecha más real. De este lado del mundo, Enrique, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ha dicho que no es momento de planificar. Esto en respuesta a algunos comentarios de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que había dicho que está pensando en modificar torneos para poder terminar las temporadas del 2020, ¿no? En España cae mal cuando se habla de fútbol, de hacer un esfuerzo por terminar las temporadas. Bueno, vamos a ver, se entiende. Está claro que no es un asunto de primer orden social ahora mismo con la situación que el país está viviendo dramática. Pero se entiende, tampoco molesta porque se entiende que hay, primero, mucho dinero en juego. La competición no puede colapsar. Para empezar, ya ha habido que solventar el asunto de los contratos. La mayoría de los contratos con los futbolistas en Europa son a fecha 30 de junio. Es decir, el día 30 de junio comienza una nueva temporada contractualmente para todos. Y los que terminan el 30 de junio, que es cuando se empieza a hacer los fichajes. Todo eso hay que cambiarlo si vas a jugar durante el mes de julio y posiblemente durante el mes de agosto.
Es decir, estamos ante una situación sin precedentes y no es excesivamente algo que se esté criticando, que se esté hablando de eso. Tampoco es algo que ocupe, evidentemente, a toda la sociedad española en su conjunto desde un principio. También es verdad que los clubes están haciendo algo positivo, y es que mientras hablan de tratar de reorganizarse, y la UEFA y la FIFA lo hacen, están también sumando una cantidad de acciones solidarias muy importantes, Luis, que esto también, bueno, pues les hace un poco estar en el imaginario colectivo como alguien, entidades conscientes de lo que está pasando. Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que te mejores. Muchísima fuerza. Sabes que desde acá, desde CNN, te enviamos toda la fuerza del mundo para que tanto tú como tu familia y el país salga adelante. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte para los que estáis allí, para todos.